Bien, gente, seguimos acelerando, ¿sí? Estaremos cerca de los 200 kilómetros por hora. Nada, les soy honesto, completamente honesto. Tiene una imagen de portada que quería utilizar hace rato. Y digo, lo usamos hoy. Acá se trata de bosquejos, ¿sí? No de dar cátedra, que no podría hacer. Bien, entonces posiblemente inauguremos con esto una nueva lista de reproducción sobre criminología. Y vamos a hablar, igual acá me parece que hay un error, pero no importa, sobre los delitos de cuello blanco. Bien. Los delitos de cuello blanco son los nombres que se le dan a aquellos delitos que se realizan sin aparente contacto delictivo con las personas. De ahí lo de blanco. He leído alguna vez, y que me parece una justificación de la denominación, en tanto se los señalaba de esta forma, en virtud de que los máximos en jerarquía de ciertas empresas, etcétera, o mejor dicho, las personas que ocupaban los máximos, puestos máximos dentro de ciertas empresas, utilizaban camisa blanca, bien, en oposición a quienes usaban camisas celestes, que generalmente eran empleados, ¿sí? En sentido amplio. Pero bueno, acá dice que es porque no tener contacto. Pues, los que saben dirán. Aunque ambos reflejan conductas delictivas contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Los delitos de cuello blanco no deben confundirse, ya que los delitos de cuello blanco suelen afectar a una mayor parte de sujetos pasivos, siendo también mayor el disvalor, no desvalor, de la acción debido a la posición de los sujetos activos. Los delitos de cuello blanco son aquellos en los que el delito o crimen suele realizarse por personas con un estatus socioeconómico alto. Los delitos de cuello blanco más comunes son el tráfico de influencias, el fraude, el lavado de dinero, el cohecho, el vaciamiento de empresas, la quiebra fraudulenta, el peculado, la malversación de fondos económicos, la delincuencia organizada. Edwin Sutherland, sociólogo y uno de los criminólogos estadounidenses, aunque no hay como Robert Merton. Cuando leí a Merton, dije, por algo se llama Robert. ¿Qué más influencia ha tenido en el siglo XX? Introdujo el concepto de crimen de cuello blanco por primera vez en su discurso de toma de posición ante la AAS, Asociación Americana de Sociología, o ASA, por sus siglas en inglés, American Sociological Association, en diciembre de 1939. Más tarde, en 1949, publicó su monografía White Collar Crime o Delito de Cuello Blanco. Como ya se mencionó, este tipo de delitos son cometidos por personas con un alto estatus social y económico. Estos delitos se han cometido desde épocas antiguas, ya que los burgueses cometían estafas entre sí mismos.
Tal es el uso, tal es el caso del legislador griego Solón de Atenas, quien en forma de poesía escribió su punto de vista respecto a los que regresaban los comerciantes en Egipto. En Grecia expone un discurso dado por el orador Lisias, quien solicita se les dé pena de muerte a las personas que acaparan el grano o cereal, el pan o así los suplementos básicos para la vida de la población, ya que creaban mitos de que ciertos puertos habían sido bloqueados y así evitaban la competencia, dándoles una gran clientela y dominaban, por tanto, el mercado. En el derecho romano, en Roma se publicó la ley de Justiniano, la cual decía que todo aquel que conspirara para elevar o dañarse el precio de la canasta básica debía ser multado, debía ser vetado del comercio o, en el peor de los casos, ser desterrados. Incluso se dio aliento a las mujeres y esclavos para que dieran fe de estos hechos y así poder actuar contra los criminales. Que una mujer o un esclavo en el derecho romano pueda revestir la calidad de testigo, ¿sí? Eh, eh, es el antecedente, o sea, es la lucha de siempre, eficacia versus libertad, en constante tensión. Eso lo enseña el genio de Winter. No sé si lo inventó él. ¿Qué? Derecho hebreo. Los delitos extraordinarios del antiguo derecho hebreo se consideraban incluso más graves que muchos de los delitos violentos. Aquellos que realizaban delitos en secreto eran considerados que no eran contemplados por Dios y por eso merecían ser castigados de una manera más severa. El concepto de los delitos de cuello blanco tiene gran trascendencia en las teorías de la conducta del delincuente, debido a que esto da una alerta dirigida a un área amplia de la conducta criminal que ha sido descuidada por muchos criminólogos. No obstante, es importante mencionar que este tipo de delitos se han vuelto cada vez más comunes en la sociedad actual, debido a que los grandes criminales ya no son aquellos que hacen una verdadera masacre, ahora son aquellos que están con un sombrero y detrás de un escritorio. Por su estatus socioeconómico son llamados de cuello blanco los delitos realizados y van desde los fraudes hasta el robo elegante, que consiste en obtener dinero por medio de una malversación de fondos, ya sea de una empresa o de un usuario de servicios económicos frágiles. Dentro de los delitos considerados como de cuello blanco se encuentran los siguientes: acaparar el mercado, apropiación indebida, blanqueo de capitales, cohecho, colusión, crimen organizado, delito informático, estafa, espionaje industrial, evasión de impuestos, falsificación, fraude fiscal, lavado de dinero, malversación de caudales públicos, prevaricación o prevaricato, tráfico de influencias. El lavado de dinero y el outsourcing. El lavado de dinero es un acto ilícito que se realiza para hacer el intercambio de la riqueza obtenida de modo ilícito y convertirlos en activos financieros para hacerlos pasar por ilícitos. En sí, el lavado de dinero es considerado un delito en el cual los que lo cometen buscan la forma de ocultar la procedencia del dinero, puesto que han sido obtenido de manera ilegal o ilícita. A este delito se lo considera un fenómeno social y económico debido a que el origen del mismo se deriva de diferentes acciones ilícitas que al mismo tiempo se orientan al desorden y a la descompostura de la sociedad. En las últimas décadas el delito de lavado de dinero ha cobrado fuerza, puesto que no está limitado por algún territorio en específico, sino que es globalizado. ¿Recuerdan aquello de la globalización cuando se lo consideraba un fenómeno? Tenemos ya arraigado, ¿no? Una sugerencia con esto de la globalización
bueno, no sé si nada. Manéjense con bitcoins o con criptomonedas en general y estudien chino. ¿Sí? Prepárense para eso. Ojo, ¿por qué soy prudente al decir esto? Porque las criptomonedas se utilizan mucho para la comisión de delitos, ¿sí? Pero es completamente legal, ¿sí? O sea, también el billete de 100 pesos se utiliza para cometer delitos. O sea, hablan del anonimato de las criptomonedas. Así, y el oro que tiene tu nombre, ¿sí? Debido a lo mencionado, anteriormente se tomó la decisión de tipificar y sancionar este delito al realizar el proceso de replantear la política internacional antidroga iniciada a fines de 1984 y concluyó finalmente en 1988 en la Convención de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. La relación entre el outsourcing y el lavado de dinero, que en este caso se pueden definir como un tipo de relación por contrato que le permite a la empresa a utilizar las instalaciones físicas de la empresa B y resolver de una manera fácil sus necesidades operativas, ya que les otorga servicios necesarios para desarrollar las funciones de su proceso productivo. Esta forma parte de una tendencia que poco a poco se ha introduciendo dentro del ámbito empresarial, que consiste en obtener recursos para la empresa provenientes de la empresa B, y esto se presta para que sea más fácil la malversación de recursos, o mejor conocido como el delito de lavado de dinero. Y sigue con el tema de lavado de dinero, que no es el tópico. Actualidad. Hoy en día los delitos de cuello blanco son un asunto de total trascendencia para el mundo, principalmente para Estados Unidos, debido a algunos casos que impactaron al mundo, como el de Enron, que fue una empresa de energía sustentable la cual utilizó muchas irregularidades contables para ocultar que realmente esta empresa estaba en quiebra y las personas seguían invirtiendo en ella, conllevándolas a quedar en bancarrota en el momento en que Enron ya no pudo ocultar sus números más tiempos. Muchas otras sociedades estadounidenses de renombre me recuerdan del esquema Ponzi. Googleenlo. Se sigue utilizando, y mucho. Y más en crisis, en épocas de crisis. Esquema Ponzi. Que disculpen la digresión. El sujeto pasivo creo que de cualquier defraudación se encuentra cegado por la ambición. No quiero generalizar, pero en su cabeza dice, esta es la mía. Y no era la de él, era la del otro, la del sujeto activo. Muchas otras sociedades estadounidenses de renombre se han visto involucradas en actividades empresariales ilícitas. Algunos ejemplos de estos son WorldCom, Adelphia y Tyco. Pero no solo en Estados Unidos y Latinoamérica se dan este tipo de delitos, también se dan otros escándalos corporativos de todo el mundo. Tal es el caso del expresidente Klaus Esser,
de Mannesmann, quien fue acusado de aceptar un amplio incentivo para ser altamente eficiente, cosa que solo lo enriqueció a costa de los accionistas. También fue acusado fue acusado un banquero del Consejo de Administración, quien aprobó el pago del expediente. Los delitos de cuello blanco no tienen una tipificación o sanción adecuada, al menos en México habla. Sin embargo, si cada crimen de esta índole se aísla individualmente, sí existen sanciones adecuadas. Además, la sentencia por estos delitos es menor que la de los delitos normales o de sangre, ¿sí? Debido a que, como son crímenes sin muertes, por lo general, las sentencias son menores. Otro dato importante es que el lavado de dinero tiene incluso en México su propia ley para sancionar adecuadamente este problema. Impunidad. Debido a que estos delitos suelen ser efectuados por individuos, muchas veces por generaciones de exitosos delincuentes que poseen grandes capitales y por lo mismo gran poder e influencia sobre elementos corruptos del Poder Judicial, prevaricato, e incluso sobre el mismo gobierno de países, los más grandes delitos de cuello blanco suelen quedar sin punición legal, es decir, impunes. Me parece que no es esa la razón de la impunidad, o por lo menos no es la única. Zaffaroni decía que los clientes del sistema penal, entre otros, eran los de la obra tosca, ¿sí? Y lo relaciono un poco con ello, en tanto, salvo que se prepare a gente, ¿sí? Y muy bien para investigar este tipo de delitos, con todo respeto, si quedan impunes porque no entienden cómo funciona, no logran adecuarla a ningún tipo penal, ¿sí? En mi opinión. Es más, haces una denuncia y te la desestima. ¿Por qué? Porque no entienden. O tal vez entiendan, pero dice, es demasiado laburo. Me hago cargo de lo que digo. ¿Sí? Ahora su gente, ahora sí, buen sábado y con todo.